Vamos a leer en esta mañana el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos 51 a 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Os aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El conflicto contra Jesús revienta, estalla por los aires. En Juan 8:53, el texto que acabamos de leer, los adversarios de Jesús lo afrontan con esta pregunta: ¿Tú quién te crees? Y no solamente se lo dicen, sino que además intentan matarlo. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Así, con este desafío verbal y esta agresión física, se concluyen los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Juan, de los cuales en estos días hemos leído algunas de sus partes. En estos capítulos 7 y 8 del Evangelio de Juan, Jesús ha revelado con 7 expresiones quién es Él. Él nos ha contado cuál es su particular identidad. Este es el distintivo de los capítulos 7 y 8 de Juan, que ojalá en algún momento podamos leer despacio en casa completos. Un hilo conductor desde el punto de vista dramático, no temático, sino dramático, es el conflicto en estos capítulos 7 y 8. Los conflictos destapan verdades profundas. Y lo que aparece con claridad, la verdad que aparece aquí es que Jesús es Dios desde siempre y que sostiene con Dios Padre una relación que Él define con palabras muy sencillas pero contundentes. Yo lo conozco y soy fiel a sus palabras. Jesús conoce como ningún otro a Dios Padre, y Jesús obedece como ningún otro, con fidelidad y hasta el fin, sus palabras. De esta manera, el hilo dramático del conflicto exprime otro hilo que es el hilo del tema, el hilo de una revelación. Y esta revelación llega a su cumbre cuando Jesús dice: yo lo conozco y soy fiel a sus palabras. Vamos a entrar en el contenido de esta revelación y en la consecuencia que tiene para
el discipulado. Para entenderlo mejor, volvamos a repasar rápidamente los capítulos 7 y 8 de este Evangelio de Juan, donde los enemigos de Jesús han reaccionado negativamente en al menos 9 ocasiones. La primera la encontramos en el capítulo 7, versículo 12. Unos decían, engaña al pueblo. Luego en 7:15, ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? En 7:19, tiene un demonio. En 7:41, ¿acaso va a venir de Galilea el Mesías? En 8:13, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no tiene valor. En 8:19 le preguntan, ¿dónde está tu padre? En 8:22 se burlan de él y dicen, se va a suicidar. En 8:48 le dicen, es que tú eres un samaritano. Samaritano quiere decir cismático, divisor, hereje. Y en 8:52 se repite una que ya se había dicho antes, tienes un demonio. 9 momentos álgidos del conflicto. Y esta última, tienes un demonio, vamos a subrayarla un poco. Cuando se quería indicar, señalar a una persona afectada por enfermedades de la cabeza, enfermedades del comportamiento, asimilables incluso a la depresión, o también una persona sufría demencia o hasta epilepsia, la gente decía que tenía una posesión diabólica. Sin embargo, aquí están diciendo algo más. No tanto que Jesús fuera un enfermo o un poseído, sino un Jesús que sería incluso enemigo de Dios. Y Jesús es exactamente lo contrario. Por algo va a decir, yo lo conozco y yo soy fiel a sus palabras. Los enemigos tuercen la cosa, lo miran desde otro lado, ironizan, tiene un demonio. Y Jesús es exactamente lo contrario. El punto es que no logran entender a Jesús. Un Jesús que se les escapa de sus esquemas y con esta etiqueta vulgar, mentirosa y dolorosa, lo llaman demonio. Lo triste es que a Jesús lo ponen de lado sin darle la oportunidad de revelarse, sin entrar en su novedad y descubrir el misterio profundo que Él está dando a conocer. Nuestro pasaje, el que leemos hoy, la conclusión de los capítulos 7 y 8, las 7 revelaciones de Jesús a partir de 9 momentos de conflicto en el Evangelio de Juan, tienen ahora en estos versículos 51 a 59 del capítulo 8 una respuesta alta, fuerte, luminosa de parte de Jesús. ¿Cómo responde Jesús a las acusaciones? Pues bueno, retomando la última, Jesús dice claramente, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre. Y de aquí parte para la revelación más alta. La relación que Él sostiene con el Padre es única. Él es el Hijo que existe desde antes de la creación del mundo. Y de esta revelación se derivan 3 cosas. 1. Su poder de vivificar. 2. Su gloria. Y 3. Su preexistencia. Voy a repetir. 1. Su poder de vivificar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos están diciendo que por el origen que tiene, Él
puede dar vida como ningún otro. 2, porque en Él conocemos la gloria de Dios. Y 3, porque Él existe desde antes del mundo. Y es desde allá, desde este origen sin origen, que es Dios y su amor, que Jesús proviene. Y a donde Jesús nos quiere llevar. Veamos lo primero, su poder de vivificar. En 8:51, que es la primera frase del texto de hoy, Jesús dice que porque está unido al Padre, Él nos da vida. Nos da vida en abundancia. 8:51, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Esto quiere decir que el aceptar a Jesús es adherirse a la vida y por lo tanto superar la muerte. Entrar en comunión con Jesús ya es una superación de la muerte, es llenarse de vida. Y esta comunión con Jesús no se logra de forma sentimental, sino mediante una obediencia efectiva a sus palabras, como de hecho lo hace notar el evangelista Juan. Esta frase de Jesús es suficiente para suscitar la ira de sus adversarios, y al acusarlo de endemoniado o de loco, escupen sus razones. Abraham murió y también los profetas, y tú dices. Y entonces en el versículo 53 formulan su insinuación de muerte. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? ¿Por quién te tienes a ti mismo? La pregunta equivale a ¿quién eres tú?, la cual plantea, como venimos diciendo, el corazón del conflicto, la identidad de Jesús. Me explico, para un judío, nadie en la tierra puede ser superior a Abraham y a los profetas. Pertenecer a la raza hebrea, a la descendencia de Abraham, es garantía de ser un pueblo libre. Y Jesús hace de esto el punto de partida de un llamado de atención. Oigan, ser descendencia de Abraham no es un simple privilegio, sino un llamado a vivir conforme a la actitud del patriarca Abraham, o sea, la obediencia a Dios. Si ustedes dicen que vienen de Abraham, entonces parezcanse a Abraham. Y Abraham obedeció a Dios. Su fe fue obediencia. Pero por otra parte, para entender la afirmación de Jesús hay que colocarse en el plano del conocimiento. A ver, como enseña la Biblia, el que conoce no es el que sabe, sino el que está abierto a una relación profunda y personal con Dios. Este es el sentido del verbo hebreo yadá, conocer. No solamente datos, conocimientos, no, es relación. E incluso en el Antiguo Testamento este mismo verbo se utiliza hasta para la relación sexual, para hablar de una intimidad incluso corporal. Pues aquí Jesús está hablando de una relación, de una amistad con el Padre que resume en la palabra conocimiento. Jesús es el Hijo que conoce y obedece, y de esta forma lleva a plenitud por completo la alianza sellada con Abraham, la alianza que Dios llevó a cabo con Abraham, el pacto. Dice Jesús en 8:55 de Juan, yo sí que lo conozco. Pues bien, todo esto es lo que tiene que ver con el poder de Jesús que vivifica. Y ahora vemos la segunda acción. Jesús glorifica al Padre. Vida, gloria. El Hijo glorifica al Padre, dice Jesús en 8:54. Y en 8:56 agrega Jesús, vuestro padre Abraham se regocijó
pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Jesús es un israelita, por lo tanto es un hijo de Abraham. Pero Jesús está diciendo, oigan, mi padre no es Abraham, es Dios mismo. Pero Abraham se alegra de la llegada mía, del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Recordemos que Dios le prometió a Abraham un hijo y esta descendencia que venía era una bendición para todos los pueblos. Y esta es la promesa de Dios a Abraham. Y cuando Dios le cumple la promesa del hijo, raíz de toda la descendencia, en Génesis 17:17, hay una escena muy bonita. Cuando los 3 mensajeros vienen donde Abraham, que está en la encina de Mamre, Abraham cree, pero Sara no. Y Sara, que estaba por allá detrás de la cortina, cuando los mensajeros dijeron, volveremos dentro de 9 meses y habrás tenido un hijo. Y Sara, que ya estaba bien mayor, le dio risa. Dijo, ¿será? ¿Será? Y por eso el hijo que va a tener se llama Isaac. Isaac significa en hebreo, Dios me hizo reír. En el doble sentido. Risa de burla, porque ella no se lo creyó, pero también la alegría de ser madre. Dios me hizo reír. Pues esta alegría de Sara es también la alegría de Abraham. Abraham se alegró con la venida de un hijo, de una descendencia, que era el cumplimiento de la bendición. Y el Evangelio de Juan no está pensando en Isaac, está pensando en el Mesías, está pensando en Jesús. Los argumentos de Jesús son muy fuertes. Y pasa lo que pasa en toda discusión. Cuando la vas perdiendo, la embolatas. Ganas, empatas o la embolatas, dicen por ahí los chicos cuando están en medio de una pelea y emprenden la retirada. Los jefes judíos llega un punto en el que insisten ya en no escuchar más a Jesús. Ya no te queremos escuchar más. No quieren preguntarle, no quieren escucharle, acabó. Insisten en no profundizar más en ninguna de las palabras de Jesús. Interpretan todo lo que ha dicho de una forma superficial, menospreciando su origen divino. Y entonces hay una palabra aquí que da pie para el tercer elemento, la preexistencia. Hoy hablamos de vida, de gloria y de preexistencia en Cristo. No lo quieren oír y entonces cierran con esto. No tienes 50 años y nos dices que has visto a Abraham. Oye, cuéntanos una de Condorito, ¿eh? ¿Cómo así? Lo de Condorito naturalmente lo agregué yo, no está en la Biblia. No tienes 50 años y has visto a Abraham. Versículo 57. Ellos olvidan que toda la promesa hecha a Abraham es una promesa de vida, de una alianza perpetua que domina sobre la muerte y extiende el nombre, la memoria y la fe de Abraham a través de 1000 generaciones. Y entonces Jesús proclama de forma terminante, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y con esto Jesús concluye su enseñanza. Antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Qué afirma Jesús? Una preexistencia. Una existencia desde antes de la creación del mundo. En el origen sin origen, Dios. Jesús es el yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. El nombre que Dios le reveló, le dio a conocer a Moisés en el monte Sinaí frente a la zarza ardiente, antes de que Moisés fuera a presentarse
ante el faraón de Egipto para cumplir la misión de liberar al pueblo de Israel. Yo soy, les dirás, yo soy el que soy. Y este nombre lo contiene todo. Yo soy contiene la fidelidad de Dios, su presencia, su interés por todos nosotros los seres humanos, su capacidad de vida y libertad. Y todo esto está en Cristo Jesús. En Jesús, el Hijo, se revela este gran misterio del yo soy. Un Dios fiel, un Dios que me acompaña, un Dios que trabaja por mí, un Dios que da su vida por mí, un Dios que me da libertad. Mejor dicho, todo lo que en estos días hemos meditado con Juan. Y listo, cuando llegan las cosas a este punto, la reacción de los adversarios es matarlo. Deciden matar a Jesús. Por ahora, de la forma que pueden, aplicando la ley judía de la pena de muerte, que se cumplía a través de una lapidación. Era una pena de muerte. No lo hacen ahora. Lo van a hacer dentro de una semana. O lo leeremos dentro de una semana. No lapidándolo, porque no podían, de hecho, no habría sido legal aplicar pena de muerte en tiempos del Imperio Romano. Desde Julio César se había emanado la ley llamada Les Julia Majestatis, que prohibía a todos los pueblos sometidos a aplicar la pena de muerte. Roma era la dueña y señora de la vida de todos los ciudadanos que pertenecían a su imperio y también de los pueblos sometidos. Por eso se van a valer de un truco, se van a valer de Pilatos, de un truco, es decir, envolviéndolo a él, acusando a Jesús primero de un tema religioso. Pilatos dice que no entra en eso y entonces le dicen es que el tema es político y entonces ahí lo obligan a actuar. Y al final Jesús no muere por lapidación sino por crucifixión, que es una pena romana. Pero hoy vemos lo que habría podido ser el final, un intento de lapidación. Según Levítico 24:16, quien blasfema contra el nombre de Dios debe ser ejecutado con la pena de muerte. Y esto es lo que le quieren aplicar a Jesús. No han comprendido su revelación, rechazan abiertamente a Dios en su verbo hecho carne. Y esto, por supuesto, entraña una gran ironía. Las autoridades judías que se proclamaban a sí mismas como conocedoras de Dios, no fueron capaces de reconocer a Dios en su Hijo. Como enfatiza Jesús, ustedes no se parecen a su padre Abraham, porque él sí supo reconocer la voz de Dios, escuchar su palabra y responderle con la fe. Y el hecho es que a partir de aquí, toda relación con Dios se establecerá a partir de Jesús, porque en la cruz se cumple el pacto, en la cruz se sella la nueva alianza. Pues sí, dentro de una semana estaremos celebrando el Jueves Santo, pero ya desde hoy, leyendo el Evangelio de Juan, ponemos nuestra mirada en el misterio por medio del cual llegamos al verdadero conocimiento de Dios, reconociéndolo en la fracción del pan. En la cruz eucarística, de Jesús, aprendemos a reconocer el verdadero rostro de Dios y también nuestra identidad. Contemplar a Jesús es poder llegar a decir, así es como Dios quiere que yo viva. Querido amigo, que lees hoy el Evangelio de Juan, solo en Jesús y solo en Jesús, tú y yo podemos ver lo que Dios quiere que sepamos y lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Y en este jueves sacerdotal y eucarístico, que sea este texto del Evangelio de Juan, Juan
capítulo 8, versículos 51-59, el que nos acompaña. Hagamos la lección de este texto, escrutémoslo, llevémoslo a la oración y la vida en la lección divina. Juan 8, 51 al 59. En la cruz está lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que seamos. Que el Señor los bendiga a todos con su infinito amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.